La vida es un caminar que se hace paso a paso. Y en la vida hay muchos caminos. Radio Betania te presenta Jesús es el camino. Jesús es el camino. Reflexiones para la vida, junto al Padre Paco Posada. Bienvenidos. La paz esté con ustedes, queridos amigos. Soy el Padre Paco. Espero que todo les vaya bien y que vivan felices. En este encuentro vamos a conocer el ambiente en que Jesús vivió. Quiénes eran importantes en aquel entonces, cuál era la situación política. Espero que les interese el tema. Para conocer a una persona, necesitamos conocer el ambiente humano y social en que se desarrolla su vida. La personalidad de Jesús se nos va descubriendo con más claridad cuando lo enmarcamos en el contexto social de su tiempo. El contraste con los diferentes grupos y corrientes de su tiempo nos permite captar con un relieve especial ciertos rasgos de su actuación y su mensaje. Conviene estudiar el enfrentamiento de Jesús a los círculos fariseos, a las corrientes apocalípticas de aquel tiempo y al ambiente de insurrección y resistencia a Roma. Esto nos permitirá, sobre todo, apreciar mejor su actitud revolucionaria ante la ley y su visión del amor como única tarea del hombre. El contraste con la humanidad del Qumran nos permitirá asimilar mejor los rasgos originales de Jesús como iniciador del reino de Dios entre los hombres, de todos los grupos religiosos existentes en su tiempo. Sin duda, el que ejercía una influencia más decisiva en el pueblo era el fariseo. Por eso, si queremos conocer quién fue Jesús de Nazaret, debemos estudiar su actuación y su mensaje en el trasfondo del movimiento fariseo. No es fácil precisar la actitud de Jesús ante el movimiento fariseo, como no es fácil conocer su postura ante la ley. Pero ya que la ley es el fundamento del pueblo judío, al cual pertenecía Jesús, es decisivo conocer su postura para comprenderle a él y a su mensaje. Los rasgos que caracterizaban al movimiento fariseo en tiempos de Jesús eran el celo por la ley, el formalismo legalista, la justicia basada en las obras, el desprecio por los pecadores. La postura de Jesús ante todos estos rasgos es totalmente distinta. Debemos saber a qué vino Jesús para conocerlo mejor. Él mismo nos lo dice en el Evangelio de Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 31. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: Pensar que este es el hijo de José. Jesús les dijo: Seguramente ustedes me van a recordar el dicho: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió:
Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Vino a liberarnos. Jesús lee las palabras que indican que este ungido, predicho, anunciaría que los cautivos serían liberados, que los ciegos recuperarían la vista y que llegaría el año acepto de Yahvé. Al concluir, Jesús le da el rollo al ayudante de la sinagoga y se sienta. Todos lo miran con atención. Entonces, después de hablar probablemente durante un rato, hace esta importante declaración. Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Lo cierto es que humanamente Jesús en persona es un personaje inclasificable, distinto a todos. No es un sacerdote judío, no pertenece a la clase sacerdotal de Jerusalén ni a las modestas familias de la tribu de Leví que se ocupan del culto judío. Jesús es un laico, un seglar, dentro de la sociedad judía, y lo conoceremos mejor sabiendo lo que no era. Jesús no es un saduceo, no pertenece a esos grupos representantes de la alta aristocracia judía que adoptaban una postura conservadora tanto en el campo político como en el religioso. Por una parte, colaboran con las autoridades romanas para mantener el orden establecido por Roma, que de alguna forma favorecía sus intereses, y por otra parte, rechazaban cualquier renovación en la tradición religiosa y cultural del pueblo. Jesús tampoco es un fariseo. No es un fariseo. Los fariseos constituían un grupo no muy numeroso, pero muy influyente en el pueblo. Muchos de ellos pertenecían a la clase media y vivían formando pequeñas comunidades, evitando el trato con gente pecadora. Jesús ha vivido enfrentado a la clase farisea, un estilo claramente antifariseo. Se mueve libremente en ambientes de pecadores, dejándose rodear de publicanos, ladrones y gentes de mala fama. Rechaza violentamente la hipocresía de aquellos hombres que reducen la religión a un conjunto de prácticas externas a las que no responde una vida de justicia y de amor. Tampoco es un terrorista zelota. No ha tomado nunca parte activa en el movimiento de resistencia armada que ha ido cobrando fuerza en el pueblo judío en su intento de expulsar del país a los romanos. Jesús ha vivido en ambientes en donde se respiraba esta esperanza. Además, su libertad y su actitud crítica ante las autoridades y, sobre todo, el anuncio del reino de Dios hizo posible que fuera acusado de revolucionario. Pero Jesús no ha participado en la resistencia armada contra Roma. No ha pretendido nunca un poder político-militar. Tampoco es un monje del Qumran. No pertenece a esta comunidad religiosa que vivía en el desierto, a orillas del Mar Muerto, separada del resto del pueblo, esperando la llegada del reino mesiánico con una vida de observancia rigurosa de la ley, ayunos y purificaciones rituales. Jesús no vive retirado en el desierto como Juan el Bautista. Sus discípulos no ayunan. Jesús participa en banquetes con gente de mala fama. Su mensaje está dirigido a todo el pueblo
sin distinciones. Se siente enviado a llamar especialmente a los pecadores. La postura de Jesús ante la ley es la primicia que conduce al amor, al perdón. Su predicación del reino de Dios y su cercanía a los pecadores lo distancian profundamente del ambiente que se reinaba en Qumran. Jesús tampoco es un rabino. Sin una sede doctrinal fija, rodeado de gente sencilla, pecadores, mujeres, niños, no ofrece la imagen típica del rabino de aquella época. Ciertamente Jesús no se dedica a interpretar fielmente la ley de Moisés. Jesús habla con una autoridad desconocida, sin necesidad de citar a ningún maestro anterior a él, incluso sin apelar a la autoridad de Moisés. La gente era consciente de que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tampoco es un profeta. Jesús tampoco es un profeta más en la historia de Israel. Es cierto que Jesús adoptó en una actuación un estilo profético como aquellos hombres, portadores del Espíritu de Yahvé y portavoces de la palabra de Dios para el pueblo. Pero Jesús no es un profeta más dentro del pueblo judío. Jesús no siente la necesidad de legitimar su predicación aludiendo a una llamada recibida de Yahvé, como hacen los profetas judíos. Jesús emplea la fórmula típica suya, totalmente desconocida en la literatura profética, y que manifiesta una autoridad sorprendente. En verdad, yo os digo, amén, amén. Además, Jesús no se mueve con los profetas en el marco de la alianza entre Yahvé e Israel para hablar al pueblo de las exigencias de la ley, de las promesas del Dios aliado con el pueblo o de los castigos que lo amenazan como consecuencia de la inobservancia de la alianza. Jesús anuncia algo totalmente nuevo. El reinado de Dios empieza ya a ser realidad. Y esta realidad no solo es para el pueblo judío, como anunciaban los profetas, sino para todo el mundo y para todos los tiempos. También para nosotros. De tanto andar contando historias, mi bien, y con la mano de Dios queriendo en mí componer su obra, y pude ver todo tiraba al revés, sin darle paso a su amor, encarcelando mi ser. Y al descubrir que lo que quieren de mí no es más que ser el mejor en lo que me toca hacer para ellos, bien pude ver que corta es la libertad, lejos del amor de Dios, negando mi vocación al cielo. Nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor, y tú pudiste siendo el maestro, pero confiaste en Dios. Y es que nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor. Dame ser dócil a tu llamado y en ti seguirá el amor. Sabes bien que se trata el dolor cuando rechazan de ti
lo que para ti es amor en obras, o que se burlen sin que puedes expresar que es mejor servir a Dios en otros que amontonar riquezas. Pero he elegido seguirte a ti, mi Señor, aun cuando quieran callar mi voz, porque proclamó tu nombre y aceptaré suerte que deba correr. Si es por la gloria de Dios, valdrá la pena ser despreciado. Nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor. Y tú pudiste siendo el maestro, pero confiaste en Dios. Y es que nadie es profeta en su propia tierra, nadie es Señor. Dame ser dócil a tu llamado y en ti será el amor. Para seguir a Jesús necesitamos que nos muestren el camino. Por eso tenemos las enseñanzas de la Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia, como lámparas que iluminan nuestro caminar. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pedro afirma que bajo el cielo no se ha dado otro nombre que pueda salvarnos. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando sin embargo su sentido: bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto, al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre. Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria, que recibe del Padre como Hijo único. Hasta aquí hemos llegado. Ya conocemos un poco lo que rodeaba a Jesús en su tiempo. Damos gracias a nuestro Padre Dios por habernos enviado a su Hijo para liberarnos de nuestras esclavitudes, y a Jesús también le damos gracias por haber obedecido al Padre por amor a cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo llene sus corazones. Jesús es el camino. Una producción de Radio Betania, junto al Padre Paco Posada. Betania, la luz a través del sonido.